¿Sabías que hay un versículo en la Biblia que los demonios odian? Un versículo tan poderoso que cuando se pronuncia con fe, el infierno entero tiembla. No es una metáfora, no es una exageración, es una bomba espiritual que desata la autoridad de Dios contra el reino de Satanás, y hoy lo revelaré ante ti. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha tratado de mantener oculta esta verdad. Ha cegado a las naciones, ha sembrado el miedo, la duda y la incredulidad, porque él sabe que en el momento en que un hijo de Dios descubre el poder que le ha sido otorgado, su reino de oscuridad comienza a desplomarse. Las Escrituras nos advierten, claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no es física, no es contra personas, es una batalla espiritual, y el arma más poderosa para vencerla no es nuestra fuerza ni nuestra inteligencia, es la palabra de Dios. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han olvidado su autoridad. Viven en derrota, encadenados al miedo, a la ansiedad, a la opresión, cuando la victoria ya fue dada. Satanás no necesita destruir a un creyente, solo necesita convencerlo de que es débil, y muchos han caído en esta trampa. Jesús, en su ministerio terrenal, nos dejó un ejemplo claro de cómo derrotar al enemigo. En el desierto, después de 40 días y 40 noches de ayuno, el diablo se le presentó con tentaciones. Le ofreció poder, le ofreció riquezas, trató de torcer las Escrituras para manipularlo. Pero Jesús no cayó en su juego. ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Escrito está, dijo Jesús en Mateo 4:4. Y con cada declaración de la Escritura, Satanás fue debilitándose hasta que finalmente huyó. Y aquí es donde llegamos al punto crucial. Si Jesús, el Hijo de Dios, usó la palabra para vencer al diablo, ¿qué nos hace pensar que podemos enfrentar esta guerra sin ella? La mayoría de los creyentes han leído la Biblia, pero pocos la han usado como un arma. Pocos han entendido que dentro de sus páginas hay una dinamita espiritual capaz de romper cadenas, de liberar cautivos, de sanar cuerpos y de hacer retroceder al enemigo. Hoy te revelaré uno de los versículos más poderosos que existen. Un versículo que los demonios detestan escuchar. Uno que, cuando lo declares con fe, puede transformar completamente tu vida. Pero antes de revelarlo, quiero que entiendas una cosa. Lo que vas a descubrir hoy no es un simple texto. Es un decreto celestial, una llave para acceder al poder de Dios en tu vida. Prepárate, porque después de esto, nada volverá a ser igual. El enemigo no quiere que escuches esto. No quiere que descubras la verdad que puede cambiarlo todo. Porque en el momento en que esta revelación entre en tu espíritu, su poder sobre tu vida se romperá para siempre. Jesús lo dejó claro. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La ignorancia es el arma más grande que el diablo usa contra la humanidad. No puede quitarte el poder que Dios te ha dado, pero puede hacerte creer que no lo tienes. Puede mantenerte encadenado a la ansiedad, al miedo, a la desesperación, a los ataques espirituales, cuando todo lo que necesitas para ser libre ya está en tus manos. Y aquí está el versículo que Satanás odia, la bomba espiritual que destruye su reino. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Lo entiendes? No es una promesa vaga, no es un deseo piadoso, es una orden, un decreto divino. Jesús no dijo que tal vez podrías resistir al enemigo. No dijo que quizás tendrías poder sobre algunos ataques. Dijo, toda fuerza del enemigo. Y si la palabra de Dios lo dice, es una realidad absoluta. Pero aquí está la trampa en la que muchos caen. Leen este versículo, pero no lo aplican. Lo ven como un simple texto religioso, pero no como una espada en sus manos.
¿Cuántos cristianos han sido destruidos por el miedo? ¿Cuántos han sido atormentados por espíritus de opresión, de enfermedad, de ruina, cuando Jesús ya les entregó la autoridad para vencer? Oseas 4:6 nos advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es la fuerza del diablo la que destruye a los creyentes, es la ignorancia. Es vivir sin saber quién eres en Cristo, sin saber la posición que tienes en el mundo espiritual. Porque el día en que comprendas esto, el infierno entero temblará ante ti. Jesús, al morir en la cruz, no solo pagó el precio por nuestros pecados, Él desarmó al enemigo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Satanás ya fue derrotado, ya fue humillado, y la única manera en que puede operar en tu vida es si le das permiso. Pero hoy, todo cambia. Hoy tomas tu autoridad. Hoy entiendes que cuando dices, en el nombre de Jesús, no es una frase religiosa. Es un martillo que destruye fortalezas. Es una sentencia de derrota contra el infierno. Levántate. Declara Lucas 10:19 sobre tu vida. Di con autoridad: toda fuerza del enemigo ha sido vencida en mi vida. No hay demonio, no hay ataque, no hay espíritu de miedo que pueda tocarme, porque tengo el poder que Jesús me dio. El enemigo intentará hacerte olvidar esto. Intentará distraerte, sembrar dudas, traer miedo. Pero ahora tú sabes la verdad, y la verdad no solo te hace libre. La verdad te hace peligroso para el reino de las tinieblas. El enemigo no soporta la verdad. Su reino se fundamenta en la mentira, en la manipulación, en el engaño. Él ha trabajado durante siglos para cegar a la humanidad, para hacerla creer que es débil, que está condenada, que no tiene poder sobre sus ataques. Pero ahora lo sabes. Lucas 10:19 es una bomba espiritual contra su reino, un decreto divino que declara tu victoria sobre toda fuerza de las tinieblas. Y ahora que esta verdad está en tu espíritu, el infierno entero lo sabe y tiembla. Desde el momento en que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, algo cambió en el mundo espiritual. Pasaste de ser una presa del enemigo a ser un guerrero del reino de Dios. Pasaste de estar bajo su dominio a ser una amenaza contra sus planes. Por eso, desde ese día, Él ha tratado de silenciarte, de hacerte dudar, de debilitar tu fe. Pero su peor pesadilla está a punto de hacerse realidad. Tú has despertado. Efesios 1:19-21 lo dice claramente. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Esto significa que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ti. No una parte de ese poder, no una sombra, el mismo poder. Cada vez que declaras la palabra, cada vez que usas la autoridad que Jesús te entregó, las tinieblas retroceden. Pero aquí está la clave. La autoridad no funciona si no se usa. No basta con saber que tienes poder sobre el enemigo. Tienes que ejercerlo. Porque la guerra espiritual es real, y el enemigo nunca se rendirá sin pelear. Jesús nos advirtió, en Lucas 11:21-22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Satanás se cree fuerte. Se cree el dueño de este mundo. Pero hay alguien más fuerte que ha venido a vencerlo, Jesucristo. Y ahora ese poder ha sido puesto en tus manos. Es tiempo de tomar el botín. Es tiempo de recuperar lo que el enemigo ha robado. Tu paz, tu familia, tu salud, tus sueños. Es tiempo de levantarte con la autoridad que Dios te ha dado y destruir toda obra del diablo en tu vida. No tienes que vivir con miedo. No tienes que vivir en derrota, porque está escrito: someteos pues a Dios, resistid al diablo,
y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hoy es el día de la guerra. Hoy es el día en que declaras con toda tu fuerza: Satanás, tu reinado sobre mi vida se ha terminado. En el 1900, en el nombre de Jesús me levanto con poder y declaro que toda atadura, toda maldición, toda cadena se rompe ahora. El enemigo sabe que ha perdido. Ahora es tu turno de recordárselo. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios despierta. No hay nada que aterre más a Satanás que alguien que ha entendido su autoridad, que ha roto el velo de la mentira, que ha decidido levantarse en el poder del Espíritu Santo y reclamar la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. El enemigo ha usado el miedo por siglos para silenciar a los creyentes. Los ha mantenido atados a la duda, a la confusión, a la desesperanza. Pero la palabra de Dios es clara, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si hay algo que Satanás odia es un creyente que no teme, porque el miedo es su arma más efectiva. Cuando un cristiano deja de temer y empieza a caminar en fe, se convierte en una amenaza para todo el reino de las tinieblas. Hoy es el día en que toda cadena se rompe. Hoy es el día en que el enemigo pierde su poder sobre tu vida. Porque lo que antes no sabías, hoy lo conoces. Lucas 10:19 es tu declaración de guerra. Es tu armamento espiritual. Es el decreto que establece que nada podrá dañarte, que todo poder del enemigo ha sido sometido bajo la autoridad de Cristo. Pero escucha bien, el diablo no se rendirá sin pelear. Ahora que conoces esta verdad, intentará desanimarte, intentará susurrarte al oído que esto no es real, que no tienes poder, que nada cambiará. Pero él es un mentiroso. Jesús lo dijo en Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo solo tiene poder sobre aquellos que le creen. Si crees su mentira, vives en derrota, pero si crees la verdad de Dios, vives en victoria. Y tú ya has sido llamado a victoria. La pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? ¿La dejarás en el olvido, permitiendo que el enemigo siga operando en tu vida? ¿O tomarás tu espada y pelearás con la autoridad que Dios te ha dado? Porque hay algo que debes entender. La guerra ya ha sido ganada, pero es tu responsabilidad tomar posesión de la victoria. Jesús nos dio un mandamiento claro en Marcos 16:17-18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. ¿Te das cuenta? Esto no es para unos pocos, no es solo para pastores o líderes, es para los que creen. Si crees, tienes autoridad. Si crees, puedes echar fuera demonios. Si crees, puedes sanar enfermos. Si crees, puedes caminar en una vida de poder sobrenatural. Hoy decides quién eres. Hoy decides si seguirás en miedo o si caminarás en el poder del Espíritu. Hoy decides si dejarás que el enemigo dicte tu destino o si te levantarás en el nombre de Jesús y proclamarás con toda autoridad: soy hijo de Dios, tengo poder sobre toda fuerza del enemigo y nada podrá dañarme. Esta es tu guerra y ya ha sido ganada. Ahora, pelea como alguien que ya tiene la victoria. El enemigo sabe que ha perdido. Él lo sabe mejor que nadie. Desde el día en que Jesús derramó su sangre en la cruz y proclamó con voz de trueno: consumado es. Juan 19:30. Satanás ha estado viviendo en una cuenta regresiva. Su derrota ya fue sellada. Su reino de oscuridad ya ha sido expuesto. Sus cadenas han sido rotas para aquellos que creen en la verdad. Pero aquí está su estrategia final. Si ya no puede ganar, intentará engañarte para que no tomes lo que es tuyo. Intentará que vivas como un esclavo cuando ya has sido libre. Intentará que te arrastres en el miedo cuando ya has sido llamado a reinar con Cristo.
pero su mentira no tiene poder sobre aquellos que han sido alumbrados por la verdad de Dios. La Biblia lo declara con autoridad en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Lo entiendes? Ya no perteneces al dominio de Satanás, ya no estás bajo su control. Has sido trasladado a un nuevo reino, el reino de Jesús, donde la victoria es tu derecho, donde la autoridad ha sido dada a los hijos de Dios, donde ninguna fuerza del mal puede tocarte. Por eso, el diablo tiene miedo de ti, no porque seas fuerte por ti mismo, sino porque dentro de ti vive el Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Romanos 8:11 lo dice claramente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando pronuncias la palabra con fe, es como si el mismo Cristo estuviera hablando. Porque no se trata de tu voz, se trata de la autoridad que te ha sido dada en su nombre. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. ¿Lo ves ahora? No eres un creyente débil, no eres una víctima, no eres alguien que simplemente sobrevive en este mundo. Eres un hijo de Dios, un embajador del reino celestial, un guerrero de la luz enviado a este mundo para establecer la victoria de Cristo en cada lugar donde pongas tus pies. Por eso, hoy te digo, levántate, usa tu autoridad, declara Lucas 10:19 sobre tu vida y deja que cada palabra sea un martillo que destruye fortalezas. No permitas que el enemigo siga susurrándote mentiras. No permitas que la opresión, la ansiedad, el miedo o la escasez tomen lugar en tu vida, porque todo eso ya fue vencido. Hoy, en este momento, proclama con poder: en el nombre de Jesús, yo soy libre. Toda obra del enemigo en mi vida es destruida. Camino en la autoridad que Cristo me ha dado. No hay demonio, no hay tinieblas, no hay ataque que pueda detenerme, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Este es el principio de una nueva vida, una vida donde caminas con la cabeza en alto, con la certeza de que el Dios Todopoderoso pelea por ti. El infierno lo sabe, y a partir de hoy tú también.